El gusto de saludarlos aquí en Agro y Alimentación. Saben ustedes que de manera semanal nos encontramos en este espacio de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón, que nos permite dialogar con distintos especialistas en todos estos temas que tienen que ver ni más ni menos que con dos puntales fundamentales que tiene nuestro país y que pasan, digamos, tiene nuestro país, pero que es una esencia en todo el mundo, como es la cuestión agropecuaria en general, la ganadería, la agricultura, todo lo que eso conlleva y la alimentación. Como alguna vez contamos por aquí, cuando uno abre la heladera y hay un producto en la heladera, no nació en la heladera, tiene todo un proceso que se va desarrollando hasta el efecto. Siguiendo con ese ejemplo de la heladera, cuando uno abre la heladera, si hay algo que en general siempre hay, y más en los hogares argentinos, es la carne. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Tenemos un especialista como es el ingeniero Segundo Acuña, que nos está acompañando en nuestro programa. ¿Cómo le va, Segundo? Bienvenido a Agroalimentación. ¿Cómo está? Un gusto de estar aquí. Buenas tardes. Segundo, cuando uno habla de carne, habla de la Argentina, aunque por ahí en los últimos tiempos hay otros países, incluso muy cercanos a los nuestros, que hasta pueden tener un desarrollo en la materia igual al nuestro o en algunos casos hasta mejor. Pero uno entiende que la Argentina es un país carnívoro más allá de el advenimiento de los nuevos alimentos y demás. Y he escuchado muchas veces a especialistas que trazan la posibilidad que para que, digamos, los trabajos duren en el tiempo, las políticas se desarrollen en el tiempo, tienen que ser políticas de Estado, es decir, que tienen que trascender algún gobierno y mantener, cuando uno habla de políticas de salud, tanto vigente por estos tiempos con el COVID u otras cuestiones vinculadas con estas políticas de Estado. ¿Es exagerado pensar, Segundo, que la carne debe ser una política de Estado o que, digamos, lo que se trace en el tiempo justamente tenga que durar más allá de un periodo puntual, sino que se extienda por muchos años como para mantener ese objetivo? Marcelo, diríamos tres cosas y como se dijo alguna vez, muchas veces antes de decir que sería decir algo, es cierto que hay una serie de países, incluso vecinos, que han crecido mucho en la carne, pero igualmente seguimos teniendo un secreto a viva voz, como es el novillo a pasto, que todavía no se puede alcanzarlo tan fácilmente. Muy bien. Y esa carne sigue teniendo un sello y no por nada, digamos, la Dakota Hilton, hay una serie de valores que lo reconocen. Pero yendo un poco a su pregunta, evidentemente la Argentina nació, la Argentina es una especie de inmensa estancia que se hizo a través del vacuno. O sea, España nos lega como madre patria dos elementos centrales, que son el caballo y la vaca. El caballo, que tiene que ver con el poder, la parte, digamos, el transporte, la policía, el ejército, la velocidad de conducción, y la vaca, digamos, como ganadería. O sea, de alguna forma tenemos el poder económico y el poder organizativo, el poder militar, se define en esos dos tipos de animales. Y esa herencia nos da esos vacunos que quedan, que van siendo liberados o van quedando libres. No existían para la época grandes carnívoros en la pampa. Estos animales se difundieron ampliamente. Y de esa difusión va a dar pie a las vaquerías, que es la parte conocida, los accioneros, que es la parte desconocida, pero además van a empezar a quedar sobre el campo los restos de los animales a los cuales solo se les sacaba los cueros, y esto va a hacer que incluso haya perros, digamos, que se empiecen a reproducir y a vivir de esas carnes, que de hecho hay que hacer una policía para eliminarla. Pero y esa carne, esos cueros, esa ganadería va a motorizar que muchos muchachos jóvenes, escuchando a sus abuelos, a sus padres hablar de cuando la conquista, de cuando España, busquen la aventura, ¿no es cierto?, internándose en las pampas. Y esa colonización, ¿no es cierto?, de los gauderios, la base de los gauchos, tan crítica por estar sin rey, sin ley y sin Dios, eso es un poco el numen, digamos, de la colonización, de que se
adentre en las pampas, y eso es lo que digamos, nos define como un país agrícola ganadero. O sea, primero fue la ganadería la que impulsó ampliamente, la que generó riquezas, la que empujó, digamos, la civilización, la que armó, digamos, los primeros caseríos, las casas, los pueblos, las hoy provincias, la hoy nación. Tenemos una base ganadera, y el tema nuestro es que esa ganadería se ha ido expresando como pudo, más influenciada a veces por, como diríamos hoy, los mercados, a veces más por el Estado, pero el tema es que ha ido naufragando, y si la comparáramos, sí, con países vecinos, como nuestra hermana República Federativa de Brasil, teníamos hace 30 o 40 años la misma cantidad de hacienda. Hoy Brasil nos casi sextuplica, y nosotros seguimos incluso yendo para atrás. O sea, hoy no creo que tengamos 50 millones de cabezas. ¿Y cuál es la diferencia? Y hablo en Brasil para que se entienda, digamos, toda comparación es odiosa, pero prefiero hacerla con una nación conocida, querida, del barrio, como quien diría, del pago chico, como quien diría. ¿Por qué? Porque en Brasil hubo un señor, João de Sousa Meirelles, un dirigente ganadero, que empezó a recorrer todo el inmenso país de Brasil, a hablar con los dirigentes, con los políticos, con los periodistas, con todo el mundo, y juntar ideas y amalgamar esas ideas. Bueno, eso generó la Comisión de Pecuaria de Cortes, como se llamaba en Brasil, que esa fue la que un día le dijo al Estado: nos gustaría hacer esto, tenemos estas ideas, tenemos este acuerdo, pero no de algunos, de todos. Y eso es lo que permitió que el hermano mayor, Estado, le diera el engarce a todas esas ideas, y Brasil, de 60, 70 millones de cabezas, hoy esté tocando las 300. Eso es una política de Estado, eso es lo que quisiera, como argentino, como agrónomo, como hombre de campo, como amante de la carne, que nos tocara alguna vez. Y para que eso pase, yo sé que le estoy preguntando la fórmula de ganarse todos los juegos de azar juntos, pero para que eso pase, para que haya una política de Estado, no sé si compararla con Brasil, pero bueno, vamos en esa línea con ese ejemplo, para que haya algo más coordinado. ¿Qué hace falta? Saber del tema, que quienes definan estas políticas sepan del tema, que tengamos paciencia entre todo el sector que corresponda para que eso que se dictamine dure mucho tiempo. ¿Por dónde va la historia? Bueno, además de esos tres elementos, Marcelo, que me parecen centrales, yo creo que nosotros tenemos un tema de broncemia muy dramático. A todo el mundo le gusta figurar, le gusta encabezar, le gusta tener tarjetas que digan de cargos elevados. Y a veces son pocos los que ponen el esfuerzo y hacen las cosas. Alguna vez se dijo en broma que de una comisión de 10 personas había 3 que querían trabajar, había 2 o 3 que estaban en contra, y había 2 o 3 que no se habían enterado de que los habían nombrado en la comisión. Simbolizo con eso que hay mucha gente dispuesta, hay muchos dirigentes rurales que con su camioneta, con su gasoil, hacen 600 kilómetros para ir a una reunión, para tratar de empujar. O sea, digamos, hay un elemento de la participación necesaria, de integrar cuadros, de juntarse, de definir los parámetros, ¿no es cierto? Y creo que lamentablemente sobran egos y faltan gente con vocación, no con necesidad. O sea, yo separo la necesidad, separo los que trabajan y prefiero los de vocación. Los que son capaces de pegarse un bruto madrugón y en una helada macha salir, digamos, buscando en el barro para llegar al asfalto, para llegar a la reunión, para mandar el material, para hacer las cosas. Tenemos las soluciones, o sea, no es esto un secreto milenario, lamento decirle, Marcelo. O sea, el tema aquí tenemos que definir, y si vamos a jugar al truco, así como elegimos si jugamos con o sin flor, y si jugamos sin flor y nos toca una de 38 de mano, no decimos nada. Bueno, aquí tenemos que definir eso. Acá tenemos que definir, partiendo de cosas elementales, ¿es lícito producir? ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido? O sea, ¿por qué?
Porque en esa base, y yo por eso digo que hay que construirlo en la parte privada primero, sin los egos y neutralizando ambiciones ridículas que no hacen a la cuestión. El problema es que después hay que pasar por el tamiz de la política. Y acá hay dos tiempos distintos. Los técnicos tenemos tiempos muy distintos porque es algo que se va desarrollando. De alguna forma las técnicas son hijas de las ciencias y los tiempos son distintos. Cuando yo empecé agronomía, el pelo todavía no lo tenía tan blanco, en la cátedra de cultivos industriales estaban jugando con una nueva planta y la llamaban para promover, para alentar a la muchachada de que se arrimara a esa cátedra, la planta del café con leche. ¿Por qué? Porque decían que del grano apretado salió una especie de leche, tostando el grano había café, se sacaba una especie de azúcar, había una especie de harina como para hacer las medialunas, y además se podía sacar una especie de plástico para hacer la cucharita, la taza y el plato. ¡Qué maravilla! Bueno, eso es hoy Su Majestad la soja. En estos 50 y pico de años, desde aquella época para adelante, esa tremenda revolución vino y nos impactó y nos dio vuelta, nos cambió todo. Pensemos que para nosotros, cuando yo cursé maquinaria agrícola, el arado de reja, de vertedera, o sea, no se podía pensar que no hubiera un arado. Resulta que hoy los arados, prácticamente en las facultades hay que mostrar una foto de cómo era un arado o mostrarlo en un museo. O sea, ¿qué quiero decir? Hay una evolución donde evidentemente el productor que está arriesgando su tiempo, su capital, sus ilusiones, su familia, que no tiene techo, que a veces, digamos, el alambre no le ataja la correntada del agua que le viene bajando. O sea, en toda esa diversidad tiene que salir adelante. Y si bien tiene cada cosecha, cada ternerada, pero digamos, hay todo un largo proyecto donde el productor va nivelando y va balanceando. Acá perdí, acá gané, acá quedé, acá sigo, pero es el campo y acá mi viejo y acá mi abuelo y la sigo. Por otro lado, tenemos políticos que son otra cosa. 5.000 municipalidades en Argentina, a 40 o a 50 concejales, intendentes y ministros y qué sé yo, estamos hablando más lo de la nación. Cuando nos queremos acordar, solo tenemos 300, 400.000 personas que no es que quieran ser políticos, trabajan muchos de ellos de política. Unos tienen vocación, otros es su fuente de ingreso. Entonces ellos tienen otros tiempos, necesitan, digamos, cada 2 años conseguir, era concejal, ahora quiero ser esto. O sea, ellos tienen una carrera dentro de esa política, a los cuales uno les puede ir a plantear que tenemos un problema con el papel higiénico, con la vaca o con el dulce de leche. Pero el tema nuestro, ¿cuál es? Y acá es donde la nación necesita un replanteo. Aquí tenemos que ir a plantear las prioridades nacionales. Nosotros tenemos hoy una prioridad dramática, tremenda, que es, digamos, la producción. Que producir no es dar servicios. Producir es cuando la semilla entra en el suelo, cuando el ternero nace, cuando nace el cordero, o sea, cuando casi de la nada aparece algo. Nosotros necesitamos producir porque necesitamos, primero, darle de comer dignamente a nuestra gente y segundo, poder vender alimentos al mundo que necesita porque necesitamos dólares, porque necesitamos mejorar nuestra economía, porque tenemos deuda externa de todos los colores y tenemos que pagarla. Yo quisiera además que digamos, bueno, yo la voy a empezar a pagar, pero no tomo más. Eso es un caso aparte. Pero vuelvo al tema. El Estado, la nación, y cuando hablo del Estado no digo el gobierno ni el partido gobernante, digo la sociedad organizada, tiene que definir los grandes roles. ¿Qué somos? 2.784.000 kilómetros cuadrados. Ajá. Y hay 278 millones de hectáreas, de las cuales 150 son fértiles y útiles. Bueno, aprovechémosla. ¿En qué? Y en base a eso pensemos los caminos, los trenes, las lanchas, las cosechas, los puertos. O sea, organicémonos como un pensemos que más que un estanciero o un chacarero, la nación es una estancia.
y pensémosla como una entidad. Y le cuento un detalle muy elemental, Marcelo. ¿Cuántas veces hemos cruzado el salado? Y uno sabe que el salado se pierde, se diluye, digamos, en el Samborombón sin pena ni gloria. Bueno, en vez de, ¿cuándo vamos a hacer un canal con el salado que nos permita ir hasta Trenquelauquen en lancha a sacar productos? O sea, necesitamos definir un país vivible, merecible, ya no para mí, pero por lo menos que valga la pena para mis nietos y para sus hijos. Eso es lo que las políticas de Estado tienen que darnos y tenemos que tener las definiciones y la vocación de cumplirlas. Cuando uno escucha lo que está diciendo, Segundo, yo muchas veces coincido en esto de hacer entrevistas en general por distintos temas, quizás no siendo un especialista en cada uno de los temas, pero sí difundiendo lo que los que saben lo hacen, es que muchas veces en esos cargos hay gente que no sabe o no está preparada para ello. Por esto de cada 2 años está la ambición personal. Para esa persona es más fácil saltar de concejal a intendente o le interesa más que por ahí en ese pueblo donde vive prestarle atención a los chacareros, a la gente que trabaja, por ejemplo, en el campo, digo, para llevar un poco al tema que estamos hablando, y que avancen sobre un proyecto que le conviene no solo a los chacareros, sino que le conviene al pueblo en general. Pero por esa persona piensa más en ver cómo destrona al actual intendente para ver si el próximo es él. Eso es lo que pasa, ahí están las ambiciones de las cuales también reseñaba de esta cosa del egoísmo y demás. Qué lástima, ¿no? Porque tenemos un momento del mundo, no es siquiera del país, del mundo donde hay una necesidad absoluta de alimentos. Hay una necesidad, el mundo se pelea por el agua. Aquí nosotros tenemos agua de sobra. Tenemos alimento de sobra, y en un país donde tenemos alimento de sobra, o al menos la materia prima para hacerlo, tenemos la mitad del país que está sin laburo. Es decir, son todas contradicciones que uno no puede entender, que no puede entender cómo no se pueden llevar a la práctica. Y hasta a uno le parece hasta una utopía pensar en esto que estamos hablando, en trazar política de Estado, ni más ni menos que para uno de los productos más importantes que tiene la Argentina, como es la carne, o al menos históricamente así lo fue. ¿Cómo como docente, y ahí entramos en la parte como docente en el ámbito, por ejemplo, en la Universidad de Morón, pero por supuesto se desarrollará en otros ámbitos, se trasladan todos estos conceptos a las nuevas generaciones? Aquellos que por ahí ven ese sulky o ese arado en un museo, que ni siquiera lo ve en acción, o lo alcanzó a ver en acción, ¿no? Bueno, 3 aclaraciones. Primero, pocos países se usan para el inodoro o para lavar autos, usan agua potable como nosotros, los que tenemos agua potable. Segundo, cuando tenemos el 50% de los chicos bajo la línea de pobreza, seguro que no están comiendo carne, y al no comer carne no tienen aminoácidos y su capacidad intelectual se está drenando en forma irreversible, lo cual es patético y penoso. Pero cerrando un poco la idea, yo hace años que estoy en la Universidad de Morón. Curiosamente yo empecé mi docencia hace 50 y tantos años en Morón. No soy de Morón, pero digamos, empecé y como voy, calculo que terminar en Morón. Pero yo creo una cosa fundamental, que, digamos, si nosotros ahora, nos ponemos a pensar en algo juntos, podemos tener diferencias de cómo arrancar. Yo, allá por los años 80, yo planeaba la Argentina 2000, como un número hipotético, maravilloso, sin el I2K famoso. Hoy me temo que vamos a tener que pensar en el 2040 o en el 2050. Entonces, una de las cosas que por lo menos somos varios docentes que estamos insistiendo a los chicos a los señores alumnos de la Facultad de Agronomía de Morón, es plantear, no nos peleemos por el mañana a la mañana. Y por eso hablaba de la soja, de cómo esa plantita rara hoy es casi medio sol de la bandera nuestra. ¿Qué quiero significar? Si nosotros ahora dijésemos, señores, ¿cómo les gustaría la Argentina del 2050? Entonces habrá quienes digan, puertos de pesqueros
Ah, macanudo, anote. Y yo quiero una ruta de Bahía Blanca a Reconquista de 6 manos, anote. Y un tren eléctrico de Catamarca a Río Negro. ¿Para qué? Tal cosa, anote. O sea, si nosotros pensamos en la Argentina tremenda 2050 y definimos las grandes cosas, luego los técnicos tratamos de armonizar ese ferrocarril con ese... Una vez que se define eso, y ahí sí se llama a los políticos, se los encierra en el Yao Yao 15 días, todo pago, se le saca la foto y se le dice, bueno muchachos, ¿algún ajuste? Listo. Bueno, ¿saben qué? Vamos a aprobar esto por ley. ¿Y qué significa? Que si va a haber una autopista de Bahía Blanca a Reconquista para el 2050, la ruta tiene que estar en el 49, en el puente, en el 48, en San Justo, en el 40 y así para atrás. Entonces, mi vieja ilusión es el librito. Un librito muy especial, que con dibujitos en la primaria, con texto en la secundaria y seguramente con videos y PowerPoint en la universidad, vaya diciendo un programa. Entonces uno viene muy fácil. Yo, presidente de la Nación, lo llamo al ministro Marcelo Mucci y le digo, Marcelo, ministro de Planeamiento y Futuro, acá está el libro. Y Marcelo abre el libro y página 1, hay que hacer este puente, hay que hacer este puente, hay que hacer aquel puerto, hay que hacer esta ruta. Bien. Pasan los años, un buen día Marcelo se cansa y me dice, Segundo, me voy. O le dice al siguiente. Pero la gente lo va siguiendo en el librito. Claro. Entonces el que venga después sabe que lo agarra en la página 8, y el otro en la 15, y el otro en la 30. Y no nos pasa como nos pasa en los pueblos de campo, que el intendente, la legua que puede faltar, la falta hacia el campo de él, y cuando cambia la política viene el otro, y resulta que uno mira desde un avión los partidos, y los asfaltos, en vez de ir de punta a punta, van todos salteados. Nosotros necesitamos organización. ¿Por qué? Porque tenemos 50% de la población bajo la línea de pobreza y esto es como frenar un auto sin sacar el cambio. No solo va a parar el motor, va a parar el vehículo. Nosotros no podemos seguir con 50% de los chicos mal de proteína, por ende con ciertas restricciones intelectuales. Porque eso va a seguir avanzando y va a ser inviable un país. Entre esa bomba de tiempo y la deuda tremenda, pronto vamos a tener algunos años de 17, 20, 25 mil millones de dólares de deuda. Con esas dos líneas avanzando, la viabilidad nuestra está muy en riesgo. Entonces necesitamos, ¿y cómo lo tenemos que reorganizar? Haciéndonos creíbles, haciendo un libro, digo un libro en el sentido de organizando una línea de acción en el tiempo y con el compromiso por nosotros y en especial por nuestros hijos, nuestros nietos y la gente de buena voluntad que quiera habitar el suelo patrio de venir a cumplirlo. Eso es hacer una política, yo pido en carne, porque bueno, es la locura de uno, pero este es lo que necesitamos. No podemos haber pasado por la Argentina, por el mundo, y solo haber comido y solo haber... Tenemos que dejar algo, tenemos que hacer algo, y yo creo que esta es una buena medida. Ese librito de dibujitos, de algunas letras y demás, son las políticas de Estado, ni más ni menos. Es el conjunto es el mejor resumen de lo que es la política de Estado, simplemente. Exacto. Segundo, cuando uno habla de la nueva alimentación, que no me voy a poner a discutir si hay que comer carne o no hay que comer carne, me refiero a las nuevas generaciones van buscando nuevas alimentaciones, o nuevos alimentos, mejor dicho, donde por ahí no está la carne, ¿no? Eso se da porque realmente hay una conciencia de la búsqueda de nuevos alimentos, o también la carne puso lo suyo para que no siga siendo un alimento, no digo de todos los días porque sigue siéndolo, pero digo como hace algunos años atrás que tenía que haber un churrasco todos los días en la mesa. Más allá, insisto, de la cuestión de la ecología y del bienestar y de comer más sano. Digo, ¿la carne hizo lo suyo para perder terreno? No, digamos, vamos paso a paso. Bien. Primero y principal, si nosotros hoy día estamos por Zoom, es producto de una evolución que arrancó alguna vez cuando algún monito travieso
encontró un pedazo, un cadáver y comió carne. Y a partir de ahí su cerebro se le fue rotulando, hubo una serie de maniobras. O sea, ¿y qué empezó a suceder? Su Majestad el hombre, con todas las capacidades que tenemos, con todo lo que hemos inventado, si los comparamos con nuestra prima la vaca, perdemos en todas. Porque a una vaca le demos de comer aserrín, pasto, grano o papel, va a fabricar lomo y pelleto exquisito. Nosotros, que acabamos de mandar un cohete a Marte con un aeroplano parecido al de Leonardo da Vinci, nosotros no podemos con papel. Nosotros necesitamos sí o sí aminoácidos todos los días. Los 70 gramos de proteína que pide la Organización Mundial de la Salud. ¿Y quién tiene no solo esa proteína, sino una composición determinada? Y la que la tiene más parecida es nuestra prima la vaca. Entonces, tenemos la bendición de tener carne, lo cual ha permitido... Tuvimos momentos que había 16 vacas por persona en la Argentina. En esa época, la carne obviamente era cuasi regalada. Se dan dos fenómenos, ese fenómeno y además la ley 1420 de educación libre y gratuita. Bajaban los inmigrantes del barco, podían comer carne, pero no de a 100 gramos, el etogramo, no, podían comer asado. Y sus hijos iban a la escuela con un delantal blanco, al lado del patrón, al lado del ministro, al lado del comisario. La proteína, que es lo que ayuda al desarrollo intelectual, y la escuela fueron el tremendo cambio que se dio en el país. Cuando uno hablaba y uno mira los libros del principio del siglo pasado, Buenos Aires era el faro, Argentina era el faro de la cultura, los grandes escritores, había maravillosas situaciones, producto de la proteína y de la escuela. Eso es lo que está... Nosotros fabricamos alimentos para casi 500 millones de personas, que es, dicho sea de paso, lo que entraría en nuestro territorio con densidades europeas. Ahora, resulta que hay gente nuestra buscando comida de residuos. O sea, hay cosas que no estamos atendiendo, hay cosas que no estamos entendiendo. Tenemos demasiadas personas pensando y demasiadas pocas con la pala, demasiadas pocas con el tractor, demasiadas pocas con el rebenque, demasiadas pocas abriendo tranqueras. O sea, nosotros necesitamos trabajo, necesitamos la dignidad de que venga el hombre cansado. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito y hablen bajo que viene papá del laburo, viene papá del trabajo. O sea, necesitamos reubicar y para eso estamos muy lejos en el mundo. Tuvimos flota mercante que se regaló patéticamente, estamos muy lejos en el mundo. El estrecho de Drake para pasar al Pacífico no es nada fácil en términos de navegación. O sea, estamos medio, sí o sí, digamos, o a Europa o a lo sumo a Oceanía, si los piratas de Madagascar nos dejan pasar. Pero ¿cuál es nuestra potencia? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra especialidad con semejante territorio? Usted bien dice el agua. Tenemos litio, tenemos agua... Yo me acuerdo en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, entrando en el hall donde estaba la biblioteca, había una serie de mapas donde estaban cultivos, donde estaban minerales, y estaban todos los escuditos. Uranio, litio, manganeso, oro, plata, platino. Y yo me acuerdo de un colega suyo, ya fallecido lamentablemente, en un monomotor en forma bastante curiosa, Germán Sopeña, que en su revista Parabrisas Corsa decía, inventamos el dulce de leche, el colectivo, el alambre de púa, pero los cohetes los tiran los otros. O sea, nosotros necesitamos una vez en la vida dejar de enfrentarnos, entender que no pedimos nacer en el país que nacimos, ni en la casa, ni en la piel, pero que estamos juntos y que somos un equipo, no solo cuando los empleados de torneos y competencias trabajan en el fútbol. Somos todo el año juntos y tenemos que juntos salir adelante. Estamos en un momento dramático donde son los grandes momentos para que en la humanidad se templen los conceptos y la gente una vez en la vida tome conciencia que no podemos salvarnos de a uno,
En esta nos tenemos que salvar todos. E insisto, la carne, cuando tuvimos 16 animales y la carne era regalada, hoy a duras penas quizá tengamos un animal, y ya no de 440, 480, sino a duras penas 300, esos gorditos con grasa aceitosa, pero tenemos que volver a generar. Se está empezando a usar el guanaco, por fin, en la Patagonia, y es una exquisitez. Estuve en Gregores hace poco, en el boliche de Eric, de un buen amigo, comiendo exquisiteces. Hay un montón de recursos, hay un montón de cosas que no estamos aprovechando, que tenemos que... Pero necesitamos salir de Buenos Aires. Lástima, me doy cuenta con el diario del lunes de 3 semanas después, que no sacamos la capital de Buenos Aires. Lástima porque seguimos con el ombligo de la Argentina todo juntito y el territorio está vacío. Tomen la ruta 30, uno agarra la ruta 40, se puede bajar del auto y sentarse 10 minutos en el asfalto vacío a escuchar el viento. Tenemos un país maravilloso, vacío, perdido, olvidado. Para nosotros de Bahía Blanca al sur es la nada. Y 200 kilómetros de Buenos Aires también. Por ahí no hay que hacer tantos kilómetros, por ahí no hay que hacer tantos kilómetros para eso. Mucho antes ya nos damos cuenta de esto, ¿no? Y sí, pero si Londres está en la misma latitud que Río Gallegos, ¿cómo las vacas escocesas no van a andar bien en la pampa húmeda si nacieron en Tierra del Fuego en términos de latitud? O sea, tenemos todas las condiciones. Lo que falta una vez en la vida es que empecemos a pensar en celeste y blanco, pero no porque seamos ni mejores ni peores, sino por el pago. Pago donde nací es la mejor querencia. Tenemos que volver a encariñarnos con esto. Tenemos que darnos cuenta que esto es lo nuestro y que tenemos que hacer lo mejor posible. Hace falta mucha gente, hace falta mucho trabajo. Tenemos que rehacer los ferrocarriles, tenemos que rehacer la flota marítima, tenemos que rearmar un país. Hay mucho trabajo por delante. Espero que no sea en Buenos Aires y espero que la gente vuelva a tener la dignidad de la sana transpiración del trabajo. Que la comida es nuestra gran capacidad. Evidentemente no niego la minería, no niego el gas, el petróleo, pero al paso que vamos, cuando la vaca muerta arranque, el petróleo ya se va a dejar de usar. Totalmente. Yo por eso insisto en la vaca viva. Creo que es lo nuestro y que sabemos hacer y bastante bien. Segundo, me gusta escucharlo, seguramente muy agradable para sus alumnos allí en la Universidad de Morón escuchar este tipo de comentarios, de enseñanzas. Hablando de la universidad, ¿en qué cátedra, en qué materia usted brinda a los alumnos? ¿Qué materias? ¿Cómo se desenvuelve? Bueno, yo colaboro con el ingeniero Angrisani en Zootecnia 3. Doy básicamente, casualmente, la parte de carne. Yo toda mi vida, yo siempre digo que nunca supe, digamos, la carne tiene un defecto grave, o dos, mejor dicho. Uno no sabe cuándo entra al mundo de la carne, pero no se sale. Y el segundo defecto es que uno le encanta. Yo en el año 73 ingresé a la Junta Nacional de Carnes, y la verdad sea dicha, para mí fueron 20 años de una beca para estudiar carnes. Fue una especie de doctorado sin título que me permitió hablar con obreros, gerentes, playeros, gobernadores, en fin, recorrer medio mundo. Y sigo modestamente en esa idea, en el convencimiento. Y hablábamos, se me pasó un poco el tema de los chicos que hoy reniegan de todo esto. Dejando de lado que la carne, más que un alimento, es casi un remedio, que tiene que ver con el desarrollo intelectual, con el hierro, con una serie de elementos. Yo no sé cuánto hay de capricho, cuánto hay de moda, cuánto hay de esa cosa del chico joven de querer ser distinto. Pero evidentemente la carne tiene un montón de elementos muy ricos, muy sanos, muy importantes. Y ahora estamos con todos estos elementos digamos, del respeto. Y nos estamos olvidando, o se están olvidando, de lo que en algunos casos se llama buena práctica ganadera, pero fundamentalmente es el bienestar animal. En algún momento de mi vida colaboré incluso con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, e hicimos todo un análisis sobre bienestar animal en las plantas y en el sector. Y uno se encuentra que el grueso del personal
lo que hemos bautizado PAC, personal de área de contacto, digamos, los que reciben, desde el que recibe la vaca hasta al que la degüella, no son sádicos que andan buscando una vaca para... No, es gente de campo que uno los ve, los corraleros en los frigoríficos, igual que en el mercado de Liniers o en los rebates feria, están con los animales, pero parece que estuvieran con los primos. O sea, hay una relación muy particular del hombre de campo para con el animal. Hay un respeto tradicional. O sea, el bienestar animal no solo es una prédica de una genia norteamericana, una chica autista que se encerró no tanto en sí, sino en defender a los animales e hizo una revolución maravillosa en todo el mundo, sino que pero eso también nos llegó. ¿Y con qué nos encontramos? Con que el criollo es bienestarista mental, o sea, nadie goza en matar a un animal con saña y con sangre, se lo hace porque hay que hacerlo y de la forma más suave y compasiva posible. Entonces, venir a decir que somos sanguinarios, o sea, una cosa es las corridas de toros, donde evidentemente bajo los capotes hay una serie de artilugios para minimizar, para hacer que los toros no puedan funcionar como corresponde. Pero la industria de la carne es una cosa totalmente distinta, donde se entiende, ¿no es cierto? Y se hace una cosa milenaria con respeto, con tranquilidad, bien hecha, tratando de que el animal prácticamente no sufra. Y esto es lo que ha permitido, insisto, la evolución de unos monitos bastante picarones que jugaban arriba de los árboles, que los hizo bajar, los hizo armar su familia, los hizo armar su pueblo, los hizo armar su nación, y hoy día nos permite hablar, por ejemplo, por Zoom. Muy bien. Bueno, segundo, un gusto escucharlo, un gusto tenerlo en el espacio justamente que semanalmente compartimos desde la Universidad de Morón y particularmente desde la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias, y bueno, no será la única oportunidad y seguramente estaremos avanzando sobre estos temas en alguna otra ocasión. Muy amable, gracias por acompañarnos. A su disposición, Marcelo, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Y a todos, como siempre, nos reencontramos la semana que viene aquí en el Provincial Radio.